al curso de reglamento de equipos a presión, Real Decreto 809 del 2021. Mi nombre es Marceliano Redos y Novas y voy a ser el tutor de esta parte del curso sobre reglamento de equipos a presión. En esta primera presentación vamos a ver la introducción a este reglamento. Lo primero que tenemos que saber es que este reglamento tiene como objeto reducir a límites aceptables el riesgo de presión que tiene distintos equipos e instalaciones. Para ello, va a determinar una serie de exigencias reglamentarias obligatorias que deben de cumplir los equipos y sobre todo las instalaciones, para evitar lo que estamos viendo aquí en las imágenes: accidentes originados por equipos a presión que no han aguantado esa presión interna y han reventado literalmente, originando pues graves desperfectos. Más accidentes sobre equipos a presión son los que vemos aquí de botellas y recipientes que, con una presión excesiva y un fallo de su sistema de sujeción, de contención, es decir, del acero de las botellas, pues han originado esos reventones con consecuencias, en algunos casos, incluso muy graves. Como se ha visto en anteriores presentaciones, existen dos importantes reglamentos españoles y uno de ellos europeo relacionados con los equipos a presión. El primero, el reglamento de fabricación de equipos a presión, Real Decreto 709/2015, exige a los fabricantes unos requisitos de diseño, marcado, pruebas, para que ese equipo sea seguro. Y por otro lado, tenemos el reglamento de instalaciones de equipos a presión, el Real Decreto 809/2021, donde se exige que esos equipos fabricados de acuerdo con una directiva europea traspuesta por un Real Decreto 709 al ordenamiento jurídico interno español, pues estos equipos se puedan instalar de forma correcta para que no sufran daños originados por la presión interna que estos equipos pueden tener. Por lo tanto, existe un reglamento de fabricación de equipos a presión, el reglamento europeo traspuesto por el Real Decreto 709/2015, donde nos habla de diseño de la instalación, cómo se tienen que diseñar instalaciones, cómo se tienen que fabricar y cómo se tiene que evaluar la conformidad de estos equipos a presión con el objeto de reducir a límites aceptables el riesgo de presión. Este reglamento de fabricación de equipos a presión, pues, como se está viendo en este curso, en función del riesgo que tienen estos equipos, y el riesgo se determina en función de la presión del equipo, del volumen del equipo y del tipo de fluido que tiene el equipo, se establece 4 categorías, del 1 al 4, de menor a mayor riesgo. Y en función de esa categoría que tiene el equipo, pues se determinará una serie de pruebas y métodos de fabricación más exigentes para que este equipo sea lo más seguro posible. De esta forma, también el reglamento de instalación de equipos a presión, en función de estas categorías, determinará más o menos exigencia reglamentaria en cuanto a la instalación y en cuanto a las inspecciones periódicas. Así es que los equipos de categoría 4
tendrán unos requisitos de fabricación muy superiores a las de categoría 1 y también, por reglamento de instalaciones de equipos a presión, tendrá, por supuesto, una serie de requisitos y exigencias para la instalación muy superiores a las de categoría 1. Una vez que se han fabricado los equipos de acuerdo con directivas europeas de fabricación, como el Real Decreto 709/2015 que transpone a la Directiva Europea de Equipos a Presión, donde se han diseñado, fabricado y evaluado a conformidad de acuerdo con este Real Decreto y Directiva Europea, pues toca ya instalarles. Bueno, pues esa instalación se rige por una serie de reales decretos de instalación nacionales. Cada Estado miembro de la Unión Europea pues tendrá su propia normativa de cómo se tiene que hacer la instalación de los equipos a presión. Así, de esta forma, tenemos que una vez que se ha fabricado el equipo, se tiene que instalar de acuerdo con unos reglamentos de instalación. Estos reglamentos de instalación lo que nos va a decir es normativa española, porque los reglamentos de fabricación es europea. Estos reglamentos de instalación nos va a decir cómo se tienen que instalar los equipos, cómo se tienen que poner en servicio, qué inspecciones se les tendrá que someter y cuál es el mantenimiento que tiene que tener estos equipos con objeto de que estén en estado perfecto de funcionamiento durante toda su vida útil. Y ahora veremos cuáles son esos reglamentos de instalación. Como ejemplo de reglamentos y exigencias en la instalación, vamos a ver un acumulador hidroneumático, un calderín, fabricado de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, al que se tiene que instalar. Bien, esa instalación se tiene que regir por los reglamentos de instalación nacionales, donde nos va a hablar de instalación, puesta en servicio, inspecciones y mantenimiento, como por ejemplo, si este acumulador hidroneumático se instala para una instalación de protección contra incendios, pues tendrá que seguir el Real Decreto 513/2017. Si es una instalación frigorífica donde se pone este acumulador hidroneumático, pues tendrá que seguir el Real Decreto 552/2019. Si es una instalación térmica en los edificios, pues tendrá que seguir el Real Decreto 1027/2007. Si es una instalación petrolífera, pues tendrá que seguir el Real Decreto 1523/99 sobre el reglamento de instalaciones petrolíferas. Y si se utiliza para una instalación de agua para consumo humano, tendrá que seguir el Código Técnico de Edificación, documento básico de salubridad número 4, que nos dice cómo se tienen que hacer las instalaciones de consumo humano, de agua para consumo humano. Bien, por lo tanto, este acumulador hidroneumático va a tener que seguir estos requisitos y exigencias reglamentarias en función de dónde se ponga. Pero, si no tiene una normativa específica, esa instalación, pues tiene que seguir este reglamento de equipos a presión, el Real Decreto 809/2015, el cual establece que se tiene que seguir una serie de requisitos siempre y cuando este equipo tenga categoría. Si no tiene una categoría, no va a ser necesario aplicar este reglamento. Este requisito de categoría del 1 al 4 solo lo vemos en este reglamento 809/2021. No lo vemos en ningún otro reglamento. Es decir, un acumulador hidroneumático, como vemos aquí en la imagen, en función del uso del mismo o de la instalación, pues va a tener que seguir una serie de exigencias reglamentarias. Pero si no tiene exigencia reglamentaria, se aplicará el 809/2021.
2021. Y además, otro concepto clave para entender este reglamento es que las inspecciones del equipo a presión y las reparaciones y modificaciones del equipo a presión necesaria y obligatoriamente tienen que seguir este Real Decreto 809 del 2021. Es decir, que cualquier modificación de este acumulador hidroneumático, cambiando las válvulas, aumentando la presión de diseño, modificando el fluido original, pues se va a tener que realizar una modificación del equipo de acuerdo con este reglamento 809-2021. Igualmente, si se repara el equipo, está sometido a presión y por corrosión, por ejemplo, hay que poner alguna pieza nueva para reparar ese equipo. Bueno, pues esas reparaciones también se rigen por Real Decreto 809-2021. Y ahora un concepto importante, las inspecciones del equipo a presión. Hemos visto que existen normativas específicas sobre equipos a presión, las cuales nos va a indicar la instalación, pero también nos va a establecer inspecciones. Pero estas inspecciones de estas normativas específicas no son para comprobar que este equipo aguanta la presión, sino son para comprobar que está en estado correcto de funcionamiento o eficiencia energética, como las instalaciones térmicas en los edificios. El único reglamento que te obliga a pasar inspecciones periódicas para comprobar que sigue aguantando la presión es este reglamento de equipos a presión. Por lo tanto, este acumulador hidroneumático puede suceder que tenga que pasar una inspección periódica, una primera inspección periódica de acuerdo con la normativa específica y una segunda inspección si tiene categoría de 1 al 4 por el reglamento de equipos a presión, el cual pues nos va a establecer una serie de requisitos para que este equipo pueda seguir funcionando relacionados con las inspecciones periódicas al acumulador hidroneumático. Por lo tanto, el campo de aplicación o el contenido de este Real Decreto de instalaciones de equipos a presión es la instalación y puesta en servicio de aquellos equipos a presión que no tengan normativa específica y las inspecciones y las reparaciones y modificaciones de todos los equipos a presión, independientemente de la normativa que se le aplique para su instalación y puesta en servicio. Estos equipos a presión serán aquellos que tienen una presión máxima admisible superior a 0,5 bares y pueden ser equipos, recipientes a presión. Otro concepto importante es que ya hemos visto que en función de la presión, volumen y fluido, los equipos a presión se clasifican de categoría 1 a 4 de acuerdo con la normativa de Directiva Europea de Equipos a Presión, traspuesta por el Decreto 709 del 2015. Muy bien, pues este reglamento de instalación de equipos a presión solo se aplicará a las categorías 1 a 4. Es decir, si el equipo a presión que tiene más de 0,5 bares no tiene categoría, este reglamento de instalaciones y puesta en servicio, así como las inspecciones, reparaciones y modificaciones, no es de aplicación este reglamento. ¿Qué quiere decir? Pues hay algunos equipos que por su presión, volumen o fluido tienen muy poco riesgo, que les denomina este reglamento del artículo 4.3 del Real Decreto 709 del 2015,
establece que todos los equipos a presión del artículo 4.3 no están dentro del campo de aplicación de este reglamento de instalaciones de equipos a presión y no es necesario ningún tipo de exigencia reglamentaria, salvo algunos apartados, como veremos, del artículo 9, que obliga al al titular, a seguir las instrucciones del fabricante, principalmente. También hay que decir que este reglamento para instalaciones de equipos a presión que no tienen normativa específica establece 7 instrucciones técnicas complementarias para 7 tipos de instalaciones de equipos a presión que son especiales. Y como son especiales, necesitan unas instrucciones también técnicas especiales. Estas instrucciones técnicas complementarias son la 1 para calderas, la 2 para centrales térmicas, la 3 refinerías y plantas petroquímicas, la 4 depósitos criogénicos, la 5 botellas equipos a presión respiratorios autónomos, la 6 recipientes a presión transportables y la 7, novedad en este reglamento del 2021, terminales de gas natural licuado. Por lo tanto, existen 7 instalaciones de equipos a presión que no tienen normativa específica y este reglamento las recoge y dice cómo se tienen que hacer estas instalaciones. Pero luego hay otras muchas que no tienen instrucción técnica complementaria y solo es de aplicación del reglamento, como por ejemplo las instalaciones de aire comprimido, que no tiene instrucción técnica complementaria, pero si alguno de esos equipos instalados en la instalación de aire comprimido tiene categoría, pues se le aplicaría este reglamento de instalaciones de equipos a presión. Por lo tanto, este reglamento de instalaciones de equipos a presión se aplica a instalaciones que no tienen normativa específica y tiene 7 instrucciones técnicas complementarias que obliga a realizar esas instalaciones de equipos a presión de una forma determinada. Pero luego también tiene la obligación de cumplir cualquier otra instalación de equipos a presión que no tenga normativa ni instrucción técnica complementaria, cumplir el reglamento, pero solo las que tienen categoría 1 a 4. Por ejemplo, las instalaciones de aire comprimido o cualquier otro tipo de instalación, por ejemplo con equipos a presión transportables, solo se le aplicaría el reglamento y no la instrucción técnica complementaria. Por ejemplo, tenemos calderas de uso industrial. Esas calderas de uso industrial se le aplicaría la ITC 01 sobre instalación de salas de calderas de uso industrial. Las instalaciones de vapor, bueno, pues también tiene caldera y tiene sus instalaciones. Bueno, pues si tiene categoría 1 a 4, pues se le aplicaría la instrucción técnica complementaria 01 y por supuesto también el reglamento. Instalaciones de aire comprimido. Esta no tiene ITC. Al no tener instrucción técnica complementaria, pues se le aplica solo y exclusivamente el reglamento, el cual va a decir cómo se tiene que instalar, cómo se tiene que poner en servicio, cuándo se tiene que hacer proyecto, cuándo se tiene que hacer memoria y cómo se tiene que reparar, modificar y, por supuesto, cómo se tienen que hacer las inspecciones periódicas en función de la categoría y del tipo de fluido del que se trate. Los centros de carga de los equipos a presión transportables, la instrucción técnica complementaria 6, establece cómo se tiene que realizar la instalación de estos centros de recarga. Aunque también el reglamento nos dice cómo se tiene que realizar la instalación de los equipos a presión transportables. Los depósitos criogénicos en la ITC 4 nos establece cuáles son los requisitos y exigencias reglamentarias que tienen que cumplir las instalaciones de depósitos criogénicos.
las instalaciones de agua, por ejemplo, para no consumo, por ejemplo, las instalaciones de llenado de botellas para consumo, pues estas instalaciones de agua no tienen instrucción técnica complementaria, y si alguna máquina tiene categoría del 1 a 4, pues debería de cumplir con este reglamento. Por lo tanto, todas las instalaciones que tengan tuberías más de 0,5 pares y que tenga categoría 1 a 4 y no tenga normativa específica, se tiene que cumplir con este reglamento de instalaciones de equipos a presión. El resto de instalaciones que no tienen categoría, es decir, que están de acuerdo con el artículo 4.3 del Real Decreto 709 o excluidas por alguna de las instrucciones técnicas complementarias, es el titular el que tendrá que instalarlo y puesta en servicio de acuerdo con las instrucciones fabricantes, y no se someterán a ningún tipo de inspecciones periódicas, y tampoco cuando se modifiquen o se reparan se tendrá que someter a este reglamento de instalaciones de equipos a presión, porque están excluidas o son del artículo 4.3 del Real Decreto 709 del 2015. Pero eso sí, este reglamento de instalaciones de equipos a presión va a obligar al titular a conocer y aplicar las instrucciones fabricante y de informar de los posibles accidentes al órgano competente de la comunidad autónoma. Este reglamento de instalaciones de equipos a presión, el Real Decreto 809/2021, pues tiene 5 documentos. El propio Real Decreto, con muy poquitos artículos, exactamente uno, y una serie de disposiciones adicionales. La principal es que nos dice que entra en vigor el 2 de enero del 2022, y también lo compone el reglamento aplicable a todos los equipos a presión, sin normativa específica, incluso los que tienen instrucción técnica complementaria también se le aplica este reglamento con sus disposiciones generales y 15 artículos, y luego hay una segunda parte con las 7 instrucciones técnicas complementarias que se le aplicaría pues a 7 instalaciones de equipos a presión que tienen una especial incidencia en el riesgo y por eso tiene una instrucción técnica complementaria específica. Completa el reglamento pues una serie de normas UNE de obligado cumplimiento y una guía de aplicación del reglamento realizada por el Ministerio, la cual aclara aspectos relacionados con la aplicación de este Real Decreto y su reglamento con sus instrucciones técnicas complementarias. La normativa de equipos a presión han ido modificándose a lo largo del tiempo. El primer Real Decreto de equipos a presión es el 1244 del 79, el cual regulaba tanto la fabricación como la instalación de los equipos a presión. Luego, y después de la entrada a la Unión Europea, se recogió una serie de directivas europeas a través de reales decretos de fabricación de equipos a presión, como equipos a presión del año 88, a equipos a presión simples, aerosoles, un nuevo marcado CE con el Real Decreto 769/99, o equipos a presión transportables, el Real Decreto 222 del 2001, o el otro Real Decreto 709 del 2015. Una vez que ya este Real Decreto del 79 estuvo parcialmente derogado, porque al haber otros Reales Decretos que hablaba de fabricación, pues ya no tenía mucho sentido este Real Decreto original del 79, y por eso surgió el Real Decreto
2060 del 2008, de equipos a presión, que hablaba de cómo se tenía que hacer las instalaciones de equipos a presión, el cual ha sido sustituido por este último reglamento, el 809 del 2021, de equipos a presión, el cual pues, establece cómo se tienen que hacer las instalaciones de los equipos a presión fabricados con otros reglamentos y directivas europeas. Así, el contenido del Real Decreto 809 del 2021 habla de la instalación, puesta en servicio, inspecciones, reparaciones, modificaciones de los equipos a presión. Vamos a resumir el contenido en esta primera parte de introducción. La instalación se rige por este reglamento para instalaciones y normativa específica, incluso sus instrucciones técnicas complementarias, y nos habla del objetivo, de qué pasa con las instalaciones existentes, una serie de definiciones, los instaladores habilitados para hacer estas instalaciones, cuáles son los requisitos, y también nos habla de una serie de excepciones que pueden existir para no tener que cumplir con este reglamento y cómo se tienen que realizar. Sobre la puesta en servicio, pues nos habla qué documentación es necesario para la puesta en servicio, qué pasaría una vez puesta en servicio si hay un accidente, qué requisitos y exigencias reglamentarias existen para los organismos de control acreditados y las responsabilidades que existen a la hora de aplicar este reglamento, porque existen muchos agentes que tienen que cumplir este reglamento. No solo los titulares, sino también los ingenieros, los organismos de control, las empresas instaladoras, las administraciones competentes. Así es que habla de también responsabilidades de la puesta en servicio de los equipos a presión. Nos habla también de la tramitación administrativa, es decir, cómo se tiene que registrar ante industria los equipos a presión. Y para ello nos establece dos tipos de documentación, proyecto o memoria en función del riesgo del equipo. Se tiene que realizar luego la instalación y las pruebas por instalado habilitado. Y por último, una vez realizado todo esto, se lleva al registro de la comunidad autónoma correspondiente. Sobre las inspecciones, que aplica a todos los equipos a presión independientemente de dónde estén instalados y si tienen o no normativa específica, pues nos hablan de inspecciones sobre los equipos nuevos, que van a ser pocas, porque serán aquellas que entienda el instalador o la dirección facultativa que es necesario realizar la inspección del equipo nuevo, porque han sufrido, por ejemplo, algún tipo de choque mecánico, deterioro, pero sobre todo exige inspecciones a las instalaciones existentes. Una vez puesto en marcha la instalación, periódicamente se tendrá que someter a unas inspecciones que establecen 3 niveles de inspección. Inspección tipo A, tipo B y tipo C. Ese tipo de inspecciones, en función de la categoría del equipo, se inspeccionarán de tipo A, tipo B y tipo C, de una periodicidad en concreto y de un agente en concreto. Por último, este reglamento también establece cómo se tiene que reparar o modificar los equipos a presión instalados en cualquier tipo de instalación, sin normativa o con normativa específica. Y nos habla de los requisitos sobre reparaciones y modificaciones de los equipos a presión. Porque al modificar un equipo a presión y modificar, por ejemplo, su volumen, su temperatura, su presión máxima admisible, o el cambio de fluido de peligroso, de no peligroso a peligroso, pues se deberá de someter a una serie de pruebas para garantizar que ese equipo sigue siendo seguro después de la modificación que haya sufrido. Y sobre todo reparaciones. Los equipos a presión pues, se reparan normalmente por corrosión, existen fugas de ese producto, por una reducción importante del material metálico que contiene
a ese producto y que está sometido a presión. Así es que se tiene que reparar y esa reparación pues se tiene que someter posteriormente pues también a una serie de pruebas y esas reparaciones no las puede hacer cualquiera, sino un reparador habilitado. Y sobre reparaciones y modificaciones, pues decir que existen empresas reparadoras o instaladoras que realicen estas operaciones. Se tiene que realizar certificados nuevos a esos equipos modificados o reparados. Una prueba a nivel C, una vez realizado la reparación o modificación para garantizar que la instalación sea segura. Y define lo que son modificaciones importantes y no importantes. Bien, pues esto ha sido todo respecto de esta primera presentación del reglamento de equipos a presión, Real Decreto 809/2021, que ha servido un poco de introducción a esta normativa y una especie de índice resumido de lo que será este curso, que se verá todos y cada uno de los puntos de este reglamento.